Nos acompaña Oti Patiño, que tuvo esa reunión reciente con la segunda Marquetalia. Doctor Oti Patiño, buenos días, gracias por estar en 10 AM Hoy por Hoy. Buenos días. Pues lo primero es la polémica con esas declaraciones que se hicieron en la reunión con la segunda Marquetalia, declaraciones que tienen que ver con una pérdida de confianza que se habría dado por las acciones del ejército contra esta organización. ¿Qué se le dice a las personas que vieron sus declaraciones como una especie de afrenta a la fuerza pública y como una condescendencia con este grupo con el que se está negociando? No hay ninguna afrenta, por supuesto que no. ¿Aló? ¿Escucha? Sí, lo escuchamos. No hay ninguna afrenta, por el contrario, es el cuidado que tengo, el deber que tengo con respecto a la fuerza pública, porque luego la fuerza pública está para defender los derechos y libertades de las personas, de todas las personas, incluyendo a los criminales. De tal manera que eso comprende el respeto a la vida como un valor fundamental. El artículo 11 de la Constitución plantea que el derecho a la vida es inviolable, y también a renglón seguido dice que aquí en Colombia no hay pena de muerte. Yo creo que eso sigue vigente, Luis. No creo que esa disposición constitucional se haya derogado. De tal manera que yo me rijo por la Constitución. Ahora, si quienes ejerciendo poder desde la fuerza pública, digamos, violan ese principio constitucional, por supuesto que, desde luego, no son merecedores de portar el uniforme, digamos, del Ejército Nacional ni de ninguna otra institución de la fuerza pública. Doctor Oti Patiño, pero mientras no haya un cese al fuego con estas organizaciones y con esta organización en particular, ¿seguirán las acciones de la fuerza pública contra ellos? Por supuesto que deben seguir, digamos, de todas maneras, pues le aclaro lo siguiente. Con el MC, que es una de las disidencias, se planteó de que no había una prórroga, fundamentalmente dentro del MC que opera en Cauca, Nariño y el Valle del Cauca, debido a las acciones que ellos han hecho contra la población civil. Y entonces eso comprende pues también norte de Nariño, que es donde ellos también tienen una fuerza, un frente de guerra. Pero con respecto, digamos, a Nariño, el presidente ha planteado la necesidad y la voluntad manifiesta por el gobernador, por los alcaldes, por las comunidades, de hacer del departamento de Nariño un departamento de paz. Y en ese sentido él plantea que toca privilegiar los diálogos de paz sobre las confrontaciones armadas. Es una orientación presidencial. Y desde luego también incluyo, digamos, el hecho, digamos, en esas confrontaciones pues hay que respetar obviamente los derechos humanos que se manifiestan o que se escriben a través del derecho internacional humanitario, porque pues el hecho de que esté en guerra no es que significa que vale todo, ¿no? Pero entonces, respecto a ese departamento, hay unas directrices específicas, digamos, hay ahí un cese, hay condiciones distintas en esa negociación y también condiciones distintas en la fuerza pública en el departamento de Nariño. Sí, correcto, porque, digamos, tanto el Frente Comunero del Sur como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que es donde, digamos, a la cual pertenecía este señor Hermes, o apodado Hermes Guerrero, que fue el que murió, han manifestado y han reiterado a través de su declaración inicial que hicieron con el gobierno nacional el 1 de febrero, que ellos están en toda la disposición de no atacar a la fuerza pública y tampoco atentar contra las comunidades, cosa que han cumplido desde esa época. Es decir, no ha habido ninguna queja en sentido contrario, de tal manera que, de hecho, de facto, digamos, hay una decisión unilateral y hay una correspondencia por la fuerza, de parte de las Fuerzas Armadas en ese sentido. Y entonces, en ese aspecto, un tema que es fundamental, y es que allí no se ha pactado un cese bilateral, pero sí se está trabajando una acción de desescalamiento de la conflictividad.
el desescalamiento, que no significa una acción simultánea, sino por el contrario sucesiva, que sea recíproca y que desde luego no ponga al Estado como una contraparte del insurgente, porque eso crea una falsa simetría entre las fuerzas delincuenciales, sean o no políticas, con el Estado mismo. De tal manera, pero el desescalamiento sí es algo, es una metodología que nos parece mucho más adecuado, y esa es la metodología que va a regir a las negociaciones que se van a hacer con la segunda Marquetalia. Comisionado, ¿qué le responde al expresidente César Gaviria, que ha dicho que usted está jugando como un supuesto como comisionado para la paz? Pues afortunadamente yo no fui como comisionado consejero de paz, o desafortunadamente, no sé, porque no le hubiese aconsejado al presidente Gaviria que atacase a la Uribe, que era la sede del Estado Mayor de las FARC, cuando se estaba votando para una asamblea constituyente que en última era un nuevo pacto de paz entre todos los colombianos. De tal manera que las declaraciones del expresidente Gaviria me traen sin cuidado. Doctor Oti Patiño, yo quiero que me explique exactamente ese desescalamiento, en qué consiste. Consiste en acuerdos parciales en algunas zonas, en acuerdos sobre prohibir algunos tipos de actuaciones, tanto de fuerza pública como de las organizaciones guerrilleras. ¿En qué consiste ese desescalamiento? Pues se trata, digamos, de acciones unilaterales frente a las cuales el Estado va respondiendo, digamos, de manera recíproca, de tal manera que si ellos toman la decisión de no atacar a la fuerza pública, puede haber una correspondencia por parte de la fuerza pública del Estado colombiano también en no atacarlos a ellos. Sin embargo, eso hay que perfeccionarlo, no basta una voluntad abstracta, toca empezar a trabajar temas como polígonos donde ellos puedan transcurrir, pero no que eso no signifique zonas de despeje como el Caguán, sino por el contrario, un fortalecimiento de la institucionalidad y sobre todo un aseguramiento que en esas áreas prime el Estado social de derecho. Por supuesto que es un tema gradual en zonas donde el Estado ha estado ausente, donde han primado las economías ilegales, y eso de todas maneras eso no se cambia simplemente con un decreto o con un acuerdo de que surta, que tenga efectos inmediatos. Hay que trabajarlo, pero de todas maneras todo descansa más sobre la voluntad política de ellos y desde luego de un Estado que quiere, digamos, desarrollar la paz, y donde el principal actor, más que los actores armados, sean las comunidades y sean las autoridades legítimamente elegidas que gobiernan los territorios. En el caso de Nariño, tenemos un gobernador que ha planteado el ideal de un departamento que sea un territorio de paz, lo mismo que los alcaldes, que las comunidades y que las propias guerrillas que se mueven allá, especialmente el ELN y la segunda Marquetalia. De tal manera que el único grupo que aún permanece, digamos, en guerra contra el Estado es el MC, cuyo frente, digamos, está al norte de Nariño y contra el cual no hay ninguna tregua ni cese al fuego. Aquí la pregunta es quién verifica esa buena voluntad o esos actos unilaterales de suspender los ataques a la fuerza pública, por ejemplo. ¿Cómo se verifica eso? Y además, si nosotros, si la opinión pública, si los ciudadanos se pueden enterar de esos acuerdos parciales, si va a haber anuncios o si simplemente esos acuerdos se van a dar entre las dos partes y nos vamos a ir enterando poco a poco por cifras y demás. ¿Cómo vamos a saber esto? Hay que construir una verificación de orden social, que sean la gente en los territorios, más que una cuestión técnica, aunque también los temas técnicos son importantes, pero digamos hay que crear una veeduría social que esté, digamos, al tanto y que pueda vigilar que la promesa que hace un actor armado realmente se cumpla, porque es la gente que habita esos territorios, la gente que pueda, digamos, dar fe de que tal actor prometió algo, se comprometió con algo y lo está cumpliendo. Y desde luego que son actitudes que no
están enmarcadas dentro de una cuestión tan técnica, sino básicamente que descansan sobre la voluntad política de desescalar el conflicto armado que se tiene con ese grupo y sobre todo respetando las hostilidades que hay contra la población civil. Señor comisionado, le quería preguntar por esas negociaciones. Usted acaba de decir que no hay tregua con el EMEC, que son quienes están operando y generando estas afectaciones puntualmente en el departamento de Antioquia. Y se lo pregunto porque en las últimas horas en el corregimiento Puerto López, en el Bagre, hubo una situación, por llamarlo menos, insólita. El EMEC le decía a los comerciantes, no pueden abrir el comercio. El Clan del Golfo le decía a los comerciantes, tienen que abrirlo. En las últimas horas el gobernador va y hace un consejo de seguridad y dice, esto es el reflejo y la culpa de lo que está haciendo el gobierno nacional con estas disidencias y con estos grupos ilegales que lo que hacen es darles poder y que estén derivando en que la población esté, que no saben qué hacer, porque si abren el comercio los matan y si lo cierran también. ¿Qué puede responderle usted al gobernador de Antioquia con respecto a esas negociaciones aquí en el departamento? Pues tenemos una conversación pendiente con el gobernador. Indudablemente los temas de seguridad, sobre todo la seguridad que tiene que ver directamente con la gente, digamos, es un tema que no puede estar aislado, digamos, de los esfuerzos de paz que se hagan. Digamos, quien ve el tema de la paz y la seguridad como algo contrario, pues creo que se equivoca. La única manera de que ese hecho, digamos, de que haya seguridad, no basada solamente en el uso de la fuerza, sino también, digamos, en el imperio del Estado Social de Derecho, es muy importante, es lo que hace que la paz sea sostenible. De tal manera que sí, falta hablar más con el gobernador, digamos, bajarse un poco, digamos, de ese espíritu belicoso y llegar, digamos, a un diálogo inteligente, tranquilo, y sobre todo pensando en la gente, más que en adoptar posiciones, digamos, absolutamente, digamos, ásperas, para llamarle de alguna manera, donde se contraponga temas como la seguridad, la justicia, la paz, que son elementos que tienen que ir muy de la mano para generar una sostenibilidad de todas tres en los territorios. Doctor Oti Patiño, volvamos a la negociación con la segunda Marquetalia. Lo ha dicho Humberto de la Calle y lo han dicho también otros congresistas, una negociación que tiene más problemas por lo que pasa jurídicamente, imposibilidades que se pueden presentar por lo firmado en el acuerdo de La Habana y la imposibilidad de tener una nueva negociación con quienes traicionaron en su momento ese acuerdo. ¿Se tienen que dar negociaciones distintas? ¿Hay un obstáculo grande jurídico para esa negociación? ¿O usted cree que se pueden encontrar vías legales para avanzar? Pues hay que leer los acuerdos de 2016, digamos, con la óptica del 2024. Eso es, digamos, un elemento muy importante. Por supuesto, todo acuerdo está lleno de imperfecciones. No vamos a discutir las imperfecciones que tuvieron los acuerdos del 2016, pero desde luego hay que mirarla a la luz de la realidad de ahora, porque hacer un juicio puramente académico creo que no es conveniente. Y el juicio político es fundamentalmente para, a partir de esos acuerdos, mirar hacia adelante, mirar cómo se implementan esos acuerdos y cómo se implementan nuevos acuerdos, digamos, que surgen a raíz de la violencia que no fue resuelta con esos acuerdos del 2016. Creo que defender a rajatabla los acuerdos de 2016 como si fueran la Biblia de la paz, me parece que no es adecuado. Creo que hay que hacer un llamado a la modestia, a la humildad, para saber que ningún acuerdo es perfecto y que todo pacto puede ser perfectible. Hay que estar mirando también la realidad y no solamente el papel, porque además pues uno sabe que esos acuerdos que pretendieron ser refrendados mediante un plebiscito, ese plebiscito se perdió. Hubo que hacer un acuerdo congresional para que esos acuerdos no se hundieran totalmente, pero de todas maneras este gobierno ha planteado la necesidad de cumplirlos, incluso ha planteado de que el Estado colombiano, que ha sido un Estado incumplidor, eso ya hace parte como de la naturaleza misma del Estado, haya una especie de ruptura con esa maldición que tiene el Estado colombiano de ser un Estado incumplidor, que lo único que le interesa es desactivar
la movilización social o desarmar a los armados, pero no transformar la realidad que ha generado esas inconformidades o que ha generado esa rebeldía armada. Tener, por supuesto, diferencias con lo que se firmó. Uno puede creer que pueden los acuerdos mejorarse, pero también uno tiene que entender que esos acuerdos se integraron a nuestro bloque constitucional y a nuestra legalidad, y que eso crea ciertas obligaciones, ¿no? Por supuesto que crea obligaciones, y las primeras obligaciones le atañen, digamos, al gobierno que la firmó. Y eso, digamos, hace parte, digamos, de los incumplimientos que hicieron. Porque de nada sirve hacer un acuerdo, por muy perfecto o por muy amarrado que esté, con acuerdos de orden constitucional, y que eso, digamos, no se vaya cumpliendo. Creo que, digamos, el tema más que la letra es el espíritu con el cual se trabajan estos acuerdos. Por eso se ha planteado en las nuevas metodologías que acuerdo que se vaya haciendo se va cumpliendo, es cumplible, y que además hay una voluntad de las partes de que se cumpla. Y ese es el romper esa maldición, digamos, que tiene el Estado colombiano de no cumplir. Me parece que es un tema fundamental y es un nombre de la paz que es muy importante desarrollar, digamos, en estos tiempos. En esa voluntad de paz de la que usted habla, comisionado, usted pudo estar sentado al lado de Iván Márquez. ¿Le cree esta vez? ¿Cree que esta vez no va a dejar tirado el acuerdo que firmó en La Habana y el compromiso que hay de paz? Pues el alegato que él hace justamente para haberse salido, digamos, de los acuerdos es no solamente el incumplimiento, sino el entrampamiento. Un Estado que además mucha gente siente que, digamos, no es solamente por la mala voluntad de los gobiernos que es incumplidor, sino que a menudo es tramposo, eso hay que romperlo. Y espero, digamos, que él mismo sea consecuente, es que si el Estado cumple, también él no va a trampear y va a cumplir con los acuerdos que allí se hallan. Comisionado, el director de la policía, William Salamanca, dice que la fuerza pública está cumpliendo con su papel constitucional y que la muerte de un disidente de las FARC, la policía no la lamenta. ¿Qué le responde usted al general Salamanca? ¿Qué debe hacer la fuerza pública contra los disidentes entonces? Pues mire, yo al general Salamanca lo tengo en la más alta estimación. Por supuesto, digamos, una muerte en combate, cualquiera que sea esté, digamos, al otro lado de la institucionalidad, o más aún, digamos, esté dentro de la institucionalidad como le corresponde a la fuerza pública, es absolutamente lamentable. Es lamentable la muerte de cualquier colombiano, me parece, digamos que, pero si además de ello, de alguna manera, eso lastima, lacera un proceso de paz, pues por supuesto es aún mucho más lamentable. Comisionado, sí es lamentable cualquier muerte, porque tanto silencio del gobierno y no han lamentado la muerte de don Rafael González, víctima en Jamundí, un señor que cuidaba motos y fue víctima de esta motobomba y termina falleciendo ayer. ¿Por qué tanto silencio? Ni siquiera usted lo ha lamentado. No, eso no es cierto. El presidente de la República condenó enérgicamente ese atentado. Y desde luego nosotros no solamente hemos lamentado la muerte de policías, de fuerzas militares, producto de atentados terroristas como el que ocurrió en Catatumbo, los que ocurrieron aquí en la Escuela de Policía General Santander. Hemos lamentado y nos hemos solidarizado fuertemente con esas víctimas de tal manera. Pero además de eso, mire, le digo una cosa, hemos condenado la actitud del ELN, cuyo reglamento les permite matar, ejecutar personas que ellos estimen como traidores a los reglamentos de esa organización. Uno quisiera que en el 6º Congreso que ellos hicieron hubiesen derogado la pena de muerte como parte de su reglamento.
Comisionado, hablemos del ELN, que ha dicho que la mesa está en crisis y que incluso algunos de sus líderes han dicho que la negociación con este gobierno ha sido más difícil que las negociaciones anteriores, sobre todo por lo que pasa en Nariño y la negociación que ustedes estarían realizando con un grupo que ellos sienten disidente y que ellos dicen es un asunto que se debe resolver al interior de la organización y que el gobierno no debe participar. ¿En qué estamos en esa crisis y si esa negociación en Nariño sigue desarrollándose? Bueno, yo creo que con el ELN, y eso lo ha dicho muy bien Vera Grave, que es la jefa negociadora, lo mismo que Iván Márquez, que es lo mismo que Iván Cepeda, que allí, digamos, se ha avanzado enormemente, digamos, en esa negociación más que ningún otro gobierno, llegando, digamos, a acuerdos muy importantes, pero además de eso, por supuesto, ha surgido el caso de un frente de guerra del ELN que mira, digamos, de que este es el tiempo de la paz y eso es lo que ha generado una fractura y una crisis al interior del ELN. Es decir, en este gobierno y durante este periodo, creo que el ELN como grupo y también como frentes han avanzado y han reconsiderado también este gobierno como una oportunidad para la paz. Y eso es muy importante. Uno quisiera desde luego que esas negociaciones que se hacen en la Mesa Nacional se dieran con mucho más rapidez, pero de todas maneras hay que valorar también lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado y no solamente lo que falta por hacer. Comisionado, una última pregunta sobre las negociaciones que se dan en algunas ciudades. Aquí en Medellín se dice todavía está la voluntad, todavía está la negociación, pero de alguna manera sienten que el gobierno se ha ausentado un poco y ha abandonado esa posibilidad. Cuéntenos, ¿cómo va el tema de negociación en Medellín, en otras ciudades? ¿Sí hay una posibilidad de que haya un marco legal que le dé salida a lo que pasa con las bandas en la ciudad? Sí, se han emprendido una serie de mesas que llaman sociojurídicas, básicamente en las cárceles de Itagüí, de Quibdó y de Buenaventura. Sin embargo, digamos, hay que mirar todo el complejo de lo que significa la paz urbana, que es un tema que va mucho más allá de las cárceles, que tiene que ver con los mandatarios y con los mandatos locales, fundamentalmente de las alcaldías en esos territorios, y desde luego tiene que ver con el ejercicio de la fuerza pública y de la justicia en esos territorios. Creo que, digamos, esa paz urbana, creo que hay que profundizarla, creo que hay que trabajarla con más cuidado y que toca, digamos, no limitarla solamente a las conversaciones que se hagan en las cárceles. Pues doctor Oti Patiño, muchas gracias por acompañarnos, por responder algunas de las inquietudes sobre las múltiples negociaciones, las dificultades de avanzar y seguimos entonces muy pendiente de noticias que se puedan dar. Usted nos habla de Nariño como un territorio especial, nos habla de posibles avances con la segunda Marquetalia, pensando en interpretar los acuerdos de 2016 con la realidad de hoy. Así que seguimos muy pendientes de noticias y de desarrollos que se puedan dar en las negociaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, de verdad, muy amables.